¿Cómo se limpia una pluma fuente? No es el primer video que realizo de cómo limpiar una pluma fuente a profundidad, pero sí es el más actualizado de acuerdo a la experiencia que he tenido en este camino. Leyendo sus comentarios, las dudas que más se repetían era sobre cómo limpiar una pluma fuente, y no solamente aquellas que son de gama básica, sino también aquellas que son exclusivas o de gama alta. Este video prácticamente aplica para plumas fuente de lujo o plumas fuente que son de gama media o gama baja. Esta idea surge a partir de uno de sus comentarios. Siempre ando leyendo y contestando todo lo que me escriben. Si quieres un video muy en particular, házmelo saber aquí en los comentarios. Este video quiero hacerlo mucho más completo a los anteriores porque nos vamos a enfocar ahora en materiales preciosos, materiales que son más exclusivos, que se dan regularmente en plumas fuente de lujo. Claro que esa técnica la puedes aplicar también en plumas fuente de gama media o gama baja, porque pues a final de cuentas mantienen la misma estructura o la misma anatomía en una pluma fuente, y lo único que varía son los materiales. El proceso de limpieza es bastante similar entre sí, pero lo que vamos a ir cambiando de acuerdo a la gama de nuestra pluma es el material con el que lo vamos a limpiar. Lo primero es conocer la anatomía de nuestra pluma, y esto de manera personal lo clasifico como en dos estilos de ensamble. Realmente no existe esta regla como tal. A mí me es mucho más fácil nombrarlos así para poder transmitirte las ideas. El primero, un ensamble sencillo. De acuerdo al ensamble de tu pluma es la limpieza que le vamos a realizar. El ensamble sencillo es el que regularmente suelen tener la mayoría de las plumas fuente. Es decir, está compuesta por el capuchón, por el cuerpo, por el mango de agarre, el alimentador o el sistema de carga y el plumín. Hay ocasiones donde se les puede retirar el plumín del mango de agarre, pero pues prácticamente al separar todas estas piezas tenemos entre 4 o 5 componentes que nos van a facilitar la limpieza. Pero por otro lado tenemos un ensamble compuesto. Este tipo de ensamble es como exclusivo de ciertas plumas o de ciertas marcas que tienen como esta característica de separar todas las piezas de la pluma para darle un mantenimiento mucho más detallado. Por lo regular estas plumas fuentes suelen ser de gama media o gama alta y se componen de diferentes partes: el capuchón, el sistema de carga, el plumín, el mango de agarre, el barril o el cuerpo y componentes extra que facilitan el proceso de limpieza. Por lo regular esta anatomía de plumas suelen tenerla las plumas fuente de gama media o de gama alta, dígase Montblanc, Visconti, Pelican, porque por lo regular estas plumas fuente ya traen un pistón incluido y necesitas un proceso mucho más detallado para poder separar las piezas. Yo te estoy poniendo el ejemplo con una TWSBI Diamond, que a lo personal se me hace muy fácil utilizar este ejemplo para explicártelo durante todo el video. Ahora bien, ya que tienes identificado el ensamble de tu pluma, ahora vamos a proceder a la limpieza. Existen en el mercado diferentes limpiadores para pluma fuente y la verdad es que este proceso que estás viendo en el video, junto con todos los materiales, yo lo he utilizado con mis plumas fuente, desde plumas fuente de plástico, de acrílico, de latón, de aluminio y algunas que son de oro, de plata o hasta de rodio. Todo va a depender mucho del material que tienes y el tiempo en el que vas a dejar reposando las piezas. No es ninguna publicidad, pero vas a comprar un limpiador para vidrios de este que todo mundo conocemos, este que es azulito. Utilizamos limpiador para vidrios porque este es el que nos ayuda a remover toda la tinta que esté seca, ya sea en el alimentador o en el plumín de la pluma. No te dije, pero pues es obvio que la pluma no debe tener tinta, ¿verdad? O sea, vacías la pluma, le quitas la tinta pues, y los restos pues bueno, eso solo vamos a quitar con la limpieza. En un recipiente que pueda mantener todas las piezas de nuestra pluma fuente, lo primero será colocar estas piezas de la pluma fuente con un poco de agua o lo suficiente para que cubra todas las piezas. Eso prácticamente es nada más para retirar el exceso de tinta que pueda tener nuestra pluma fuente, y una vez que ya tengamos esta parte como un poco más limpia, colocamos nuevamente las piezas en el recipiente, pero ahora vamos a cubrirlas con limpiador para vidrios. Si no tienes limpiador para vidrios, también lo puedes sustituir por jabón para platos. Como este es un removedor de grasa, facilita muy bien este proceso de limpieza de las plumas fuente. Yo les doy mantenimiento a mis plumas fuente una vez al mes o mucho antes en caso de ser necesario. Si vas a hacer una limpieza mucho más profunda o tu pluma fuente está tapada o ya tenías mucho tiempo de no utilizarla, por lo regular en un periodo entre 6, 12 o máximo 24 horas la tinta se va a remover y es mucho más fácil hacer la limpieza. Entonces pues el tiempo que las vayas a dejar pues va a depender mucho de la tinta que estés utilizando con tu pluma fuente. Si estás utilizando tintas permanentes, ahí es otro material, pero prácticamente es el mismo proceso. Vas a dejar reposar las piezas de tu pluma fuente en esta solución y entre más tiempo pase, la limpieza va a ser mucho más fácil. Yo lo que hago a veces es preparar las plumas en la noche, las dejo reposando toda la noche hasta el día siguiente que voy a hacer la limpieza. Son prácticamente entre 8 o 10 horas y es lo suficiente para que ya la tinta se vaya
vaya removiendo fácilmente. Y una vez que haya transcurrido todo ese tiempo, vamos a retirar las piezas y las vamos a enjuagar. Ya que todas nuestras piezas están completamente secas, ahora vamos a tomar un cotonete o hisopo, no sé cómo lo conozcan en tu país, y lo vamos a remojar con un poco de limpiador para vidrios, y este nos va a ayudar a llegar a los espacios que son un poco de difícil acceso, sobre todo en la parte interna del capuchón o en la parte del clip, que es donde se suele acumular un poco más de suciedad. Ya que hayas limpiado por completo estas partes de poco acceso, vamos a tomar el limpiador para vidrios y este va a funcionar como si fuera nuestra tinta, pues. Vamos a cargar constantemente nuestra pluma fuente, esto para que el limpiador entre y salga, esto porque son las piezas donde hay un poco más de presión y necesitas el flujo de limpiador para vidrio. Ya que veas que el limpiador para vidrio salga completamente limpio cuando estás cargando tu pluma fuente, ahora sí es momento de darle una última enjuagada y vas a colocar todas las piezas en un recipiente con agua, dejarlas ahí unos 5 minutos y retirarlas del agua. Para el secado lo mejor es que sea al aire libre. Obviamente quitamos excesos de la parte externa y nos apoyamos del cotonete para retirar excesos de agua. Y esto, muy importante, nunca dejes todas las piezas a la luz directa del sol, porque el sol, sobre todo en piezas que son blancas, se empiezan a hacer amarillas, o hay algunos materiales que suelen suavizarse o deformarse cuando están expuestas al sol. Lo mejor es dejarlo en una superficie y que el agua se vaya evaporando por sí sola. Debes tener mucho cuidado cuando sean piezas de oro, porque hay ocasiones donde este limpiador para vidrios puede ser un poco corrosivo y puede empezar a oscurecer estas piezas. En ese sentido, cuando sean piezas de oro, solamente déjalas un poco en esta sustancia o bien utiliza el cotonete para quitar excesos de tinta. Hay unos limpiadores de oro, de plata o hasta de rodio, pero lo más importante en estas piezas es la parte del pulido final, que en este caso se necesitan unas telas mucho más finitas para poder retomar el brillo natural de nuestras piezas. Ya que ha transcurrido todo ese tiempo y no tengas excesos de agua, ahora sí procedemos con el armado de nuestra pluma. Si es un ensamble tradicional o es un ensamble básico, pues no tiene muchísima complicación, solamente colocamos las piezas en su lugar y procedemos a cargar nuestra pluma. Pero si tienes una pluma fuente con un ensamble compuesto, ese tipo de ensamble requiere un paso extra, sobre todo cuando vas a lubricar el pistón. Recordemos que este tipo de plumas suele tener un émbolo que funciona como una jeringa al momento de cargar nuestra pluma fuente. Entonces esta parte del émbolo es la que tenemos que lubricar, esto para que baje con más facilidad a la hora de cargar nuestra pluma fuente. Hay algunas marcas de plumas fuente que te incluyen el aceite para poder lubricar el pistón de tu pluma fuente, pero si no tienes o no sabes cuál comprar, ahí te va uno de mis secretos más guardados. Vas a tomar un poco de aceite para bebé y nos va a ayudar mucho para poder lubricar el pistón. Yo lo he utilizado en plumas fuente Montblanc, Visconti, Leonardo e incluso lo he utilizado en plumas fuente Twisby y no he tenido ningún problema, sobre todo en Montblanc, que son piezas de oro, o Visconti, que es oro blanco. Lo he probado por años y no he tenido ningún problema. Una vez que ya hayas lubricado la parte del pistón, ahora sí armamos nuestra pluma y ya está lista para cargar. La limpieza de las plumas fuente definitivamente es para gente que le gusta la escritura, que le gustan las plumas fuente y sobre todo que tiene mucha paciencia y dedicación. Tener una pluma fuente no basta con que sea muy bonita, sino también para el buen funcionamiento de la misma requiere un buen mantenimiento. El mantenimiento de la pluma fuente va a ser el secreto para que esta funcione correctamente. De esta manera vas a poder mantener todas tus plumas fuente en un perfecto estado, ya sea para utilizarlas o mantenerlas en tu colección. Mándale este video a alguien que le guste las plumas fuente, o si vas iniciando en el mundo de caligrafía, interactúa con este video para que te salgan las próximas notificaciones de los próximos videos. Muchas gracias por haber visto este video y nos vemos en la próxima.